Algunos puntos sobre la corrupción. Entonces, primero quiero definir algunos axiomas muy generales desde mi punto de vista de un ciudadano ignorante, mal informado. Algunos filósofos siempre han dicho que donde hay humanos, siempre habrá corrupción, y donde no hay control sobre las actividades administrativas, siempre habrá corrupción, y el motivo o el beneficio de la corrupción es mucho más alto que los riesgos a correr. Entonces siempre hay una tendencia a forzar, si no hay control, actividades de corrupción. En Colombia he leído algunos ensayos y se define normalmente que hay, desde el punto de vista académico, cuatro factores que ayudan a la corrupción, y la debilidad institucional es número uno, que es, digamos, un factor político y tiene que ver más que todo con el control y con la planeación. Está el clientelismo, que es un factor cultural, ¿no? Siempre tendemos a echarle la mano a aquel que nos echó la mano, y eso termina siendo, en vez de ser un acto de solidaridad, termina ser un acto clientelista en la administración pública. El narcotráfico lo definen también como un factor que propicia la economía ilegal, corruptiva e informal. Sin embargo, la mafia sería muy bueno verla también desde el punto americano, cuando en los años de la prohibición y en los años del gangsterismo se vio cómo las mafias de la Cosa Nostra, las familias italianas del estado de Nueva York y también de Montreal en Canadá, fueron capaces de infiltrar, y hasta hoy se ven, digamos, las ramificaciones de ese tipo de construcción, de ese tipo de corrupción, especialmente lo que tenía que ver con los contratos de construcción con el Estado. Entonces se puede hacer una comparación, no es muy diferente, las estrategias son las mismas. El otro factor es el incumplimiento de las reglas, que es un factor cultural, y aquí se puede ver en lo que hay una relación, una balanza entre lo que hace el ciudadano y su responsabilidad individual, con también el control y la imposición del Estado sobre el cumplimiento de las leyes. Entonces, sí, esos cuatro factores en Colombia es lo que he encontrado en casi todas las investigaciones: debilidad institucional, clientelismo, narcotráfico, incumplimiento de las reglas, que tienen que ver también con el tipo de respeto, ¿no? El respeto individual, la responsabilidad individual y el respeto a la ley y las instituciones. Hay otro factor que puede ser parte de esta debilidad institucional, que son las operaciones. Miremos el Estado como una empresa, y en sus operaciones es muy poco eficiente. Entonces lo que llamamos tramitología abre entonces una caja de Pandora para la corrupción. Una corrupción a veces menor, ¿no? Pero venga, yo le pago para que me mueva un papel. Tengo un ejemplo muy claro, que sellar unos papeles, unas notas de bachillerato para enviarlas al exterior para estudiar, en algunas gobernaciones se toma 2 semanas, un sello. Son 3, 4 operaciones que se pueden hacer, se toman 2 semanas, y se paga por ello, pero a veces se toma mucho más. Entonces, todo ese tipo de trámites y de una oficina a la otra constituye o es un caldo de cultivo para la corrupción. Si miramos el caso de Colombia, pues en la revista Dinero se dice que es más o menos al año 50 billones, lo cual representa casi el doble del presupuesto de la salud, y está muy por encima del presupuesto de la educación o el presupuesto de la defensa. Entonces, se pierde muchísimo dinero. Sin embargo, no se especifica cómo se pierde ese dinero. Si se pierde dinero también podemos decir por no utilizar bien los recursos, o si es pura corrupción, puro robo, lo cual es una cosa increíble. 50 billones de pesos al año es impresionante. Y no se hace raro, creo que la cifra está dentro de los parámetros cuando miramos el índice de percepción de corrupción, que la metodología que utiliza a nivel internacional es
se toman informaciones o los datos vienen de especialistas y de empresarios de cómo perciben el nivel de corrupción en el sector público. Y Colombia siempre ha estado en estos últimos años, últimos 10 años que se mide, en el índice que es más o menos 30. El índice va de 0 a 100, siendo 0 un país extremadamente corrupto y siendo 100 un país supremamente sin corrupción, que no existe, ¿sí? Es decir, creo que Nueva Zelanda es el que está de primero en el 2017 y su índice está en los 90, 90 y algo. Entonces, claro, Colombia siempre ha estado ahí es decir, no es una sorpresa para nadie. Hay un problema grave con la corrupción y es la banalización inclusive del término, ¿no? La gente comienza a llamarle corrupción absolutamente a todo. Entonces, no hay que dejar que se banalice el término porque si no se vuelve también normal dentro de la cultura. Y una de las cosas también que es importante es que no hay excusa para la corrupción. La gente sabe. No me quiero meter ahí con Kant y con condiciones preexistentes e innatas, pero la gente sabe cuando está cometiendo un acto de corrupción. Sin embargo, como mencionaba, vale la pena porque el premio que hay al final de la corrupción es supremamente grande, que justifica cualquier medio de intención. Entonces, pues, en Colombia vemos que este gobierno, ¿no? Duque ha pasado una ley para combatir la corrupción y él habla sobre la ética y que hay que mejorar la cultura, etcétera, etcétera. Son palabras y palabras, pero en la base no hay absolutamente nada. No sé cómo lo irán a hacer, es decir, la consulta popular anticorrupción se perdió y ya, es una cosa que hay que meterse. Sí, es un indicador de la izquierda más adelante, quizás es un buen indicador, le da un número a la izquierda y a Petro para no ir a la fija, en cierta forma, a las próximas elecciones, pero eso se perdió y el gobierno de Duque no tiene nada concreto para solucionar el problema de corrupción. Podemos hablar de corrupción y Colombia es muy corrupta y esto, pero las soluciones no son aparentes ni fáciles. Sin embargo, hay que comenzar a hacer algo. Entonces, en los países que han comenzado a combatir la corrupción o que continúan combatiéndola porque es una lucha continua contra el humano mismo, y lo que mejora el resultado es la sanción social. La sanción social es muy efectiva hasta que se banaliza. Entonces todos son corruptos, la justicia no sirve y hasta luego. La segunda que funciona muy bien es la sanción económica y es tocar el bolsillo de los corruptos. No solamente aquellos bienes o aquellos valores que se adquirieron por medio de corrupción, sino su bolsillo propio. Y es en los países que los han dejado inclusive en la ruina y han perdido no solamente sus bienes familiares, sino herencias y el buen nombre, ha sido muy bueno. Otra de las formas, son un poquito utópicas y ya se han vuelto banales, son lo que propone el Banco Mundial, las pautas contra la corrupción, ¿no? Que uno es pagarle mejor a los servidores públicos. Se ha visto que no ha tenido ninguna funcionalidad. Cuando una cultura ya tiene la cultura de la corrupción, esa se vuelve otra forma de corrupción, inclusive. El gobierno abierto es muy bueno, ¿no? Que el gobierno, toda la información pública, porque la pagan los ciudadanos, tiene que estar disponible a los ciudadanos, ojalá en tiempo real, que si yo quiero ver un contrato, quiero ver una licitación, me meto a una página de internet, bajo el PDF y puedo ver absolutamente todo. Eso funciona muy bien y tiene una relación con las veedurías ciudadanas más adelante. Disminuir los trámites y las reglamentaciones innecesarias. Es muy dado en los países corruptos que se pasan legislaciones y se le colocan micos y orangutanes ahí para que la gente tenga que hacer más trámites, pague más y eso pues abre la caja de Pandora a la corrupción. Número 4, el Banco Mundial dice que desplazar los subsidios y sustituirlos con transferencias en efectivo, en dinero en efectivo. Nadie lo ha aplicado, no ha resultado por ningún lado. Firmar convenciones internacionales sobre la corrupción es muy buena, especialmente Colombia tiene un basurero financiero al lado que se llama Panamá. Panamá hace las funciones de
de un paraíso fiscal en lo que tiene que ver con transferencia de fondos internacionales es muy bueno, son servicios, facilita mucho, pero en la corrupción y en las empresas de shell companies que llaman, estas empresas de la nada, sin dueños o con una oficina de abogados como dueños, es clave para la corrupción. Y tener a Panamá ahí al lado pues puede ser una bendición para eso, pero para la corrupción que es una maldición para el país. Y 6, la tecnología, ¿no? La tecnología también para el control de los recursos y para tener un gobierno abierto y la veeduría ciudadana. Entonces, desde mi punto de vista de ignorante mal informado, diría que el punto clave aquí también es la sociedad, ¿no? El ciudadano común, las veedurías ciudadanas tienen que estar encima. Las asociaciones, las juntas de acción comunal, de que cada licitación tiene que tener 1000 ojos encima, porque en una sociedad corrupta tratarán de meterse detrás de la mesa, por debajo de la mesa, por el hueco que toque, para tratar de robarse los fondos, No es que es robarse un poquito y hacer un poquito, como decían, no, que roben pero que hagan, no. O se hace todo, están robando y ahorita ya pasan al punto donde se roban absolutamente todo. Es muy chistoso ir a los municipios pequeños en Santander o en Boyacá, ¿no? Y la famosa, en vez de arreglar la carretera rural, arreglarla bien, colocan la huella, la placa huella esta, donde se metieron 7 millones de pesos, pero la placa donde dice quién lo hizo, el doctor y el doctor y el doctor y el doctor, que no son ni médicos, ni mucho menos con un doctorado, la placa vale 2, 3 millones de pesos. Y es así por todos lados. Sí, muchos hablan, ¿no? Parte de la parte académica, que hay que cambiar la estructura social. Y esto solamente se hace con la educación. La educación no solamente de la escuela, la educación de la casa también, y con una sanción social y económica drástica. Entonces, esos son los puntos que yo tenía. Este gobierno no tiene absolutamente nada contra la corrupción. Y hay una página para aquellos que, desde la academia, que es de ResearchGate, ¿no? La puerta de investigación, y hay una pregunta de la Universidad de Calcuta que colocan, me parece muy chistosa, pero es un debate entre académicos que es muy bueno. ¿Cuál es la mejor forma de combatir la corrupción? ¿Es una palmada o es un puño en la jeta o una actitud de no violencia? Entonces aquí hay miles de respuestas. Y cuando uno ve las respuestas de los académicos europeos, ¿no? es una respuesta humanista, bajo pilares de valores, de un sistema de control, de manejo de recursos humanos, y donde se dice que ante todo la educación y un control sobre los recursos, etcétera, etcétera. Ya cuando uno comienza a ver las universidades un poco del tercer mundo, perdón, de los países en desarrollo, ¿no? Hay Puerto Rico, Jordania, y es donde dice que desafortunadamente, hay aquí una respuesta de Stratford University, donde sí habla que hay una combinación de los dos. Es hasta donde la corrupción realmente es el cáncer del país, y donde medidas, por ejemplo, como la cárcel a vida, inclusive la pena de muerte, es necesaria. Entonces se habla, por ejemplo, del caso de Singapur o en China, donde la corrupción los estaba acabando y tocó tomar medidas extremas. Todos los países tienen el músculo para hacerlo. Lo hizo Singapur, que en ese momento no tenía tanto músculo financiero, se puede hacer. Entonces, eso es más o menos mi opinión, y pues sería muy bueno saber lo que otra gente opina. Gracias.